Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Dios hace cosas preciosas con cada uno de nosotros. Aquí enfrente se ha dicho tantísimas veces que los planes de Dios para cada uno de nosotros son perfectos, son buenos. Tengamos nada más tantita paciencia. Es en sus tiempos. Nosotros nos desesperamos. Yo me acuerdo cuando inició la era del internet y se quería uno conectar al ICQ, que era el chat de aquellos tiempos. Tardaba uno al menos 5 o 10 minutos en que... Y ahí estaba. Ahorita los chavos abren su teléfono y están en conexión con todo el mundo. A nosotros nos costamos un poquito más. Y si nos vamos más atrás, también a marcar los 8, los 7, los 10 dígitos para conectarse. Y eso si había señal, y eso si no se había caído un poste. Y ahora todo lo queremos rápido. Pero el Señor tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no hagamos que el Señor se sume a la velocidad del WhatsApp ni del Facebook. Démosle sus tiempos a Él. Él tiene tiempos perfectos para cada uno de nosotros. Amén. El día de hoy el tema que el Señor puso en mi corazón poderles transmitir se llama cambio de velocidad. Cambio de velocidad. Y dentro de ese tema vienen 3 joyas preciosas que quiero compartir con ustedes. Que el deseo del corazón del Señor hacia ustedes, hacia nosotros, es que nos activemos. Estamos empezando un nuevo año en el que los pronósticos siguen sin ser buenos, siguen sin ser alentadores, siguen sin tener grandes esperanzas para muchos. Incluso ahora dicen que empeoró, y ahora toca a los jóvenes, y todo eso, ¿no? Pero nuestra esperanza está puesta en Dios porque una vez más decimos, Él es el centro de nuestra vida. Él es el centro de nuestra vida. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de visitar esas tiendas de autoservicio en las que hay muchachos que tienen un chalequito rojo que dice en la parte de atrás, pregúntame, yo puedo ayudarte. Significa que están ahí para nuestro servicio, para la persona que entra a ese lugar, y le puedes preguntar, oye, ¿dónde encuentro el shampoo? Ah, mira, el shampoo está en el pasillo número 8. Pero aún sobre ese chalequito, a mí me ha tocado que hay gente que trae ese chaleco y no da ganas de preguntarles. Dices, híjole, ese traía el chaleco, pero como que vino de malas, mejor ese no. Y va uno buscando a quién se preguntarle. Incluso terminamos preguntándole a algún otro cliente que ve uno por ahí, porque ese tiene cara de buena gente. Eso se percibe, eso se siente, eso se transmite. O cuando vamos de repente a oficinas gubernamentales y queremos pedir una información de cómo dar de alta, dónde dar de baja, cómo cobrar una pensión, cómo nos encontramos de repente con caras largas que llevan jornadas larguísimas de 45 minutos trabajando pegados en la computadora sin descansar, ¿no? Y de repente nos encontramos con eso y dices, es que yo no me puedo acercar a pedirle ayuda a alguien que claramente está en su cara, se le ve que está negando la ayuda, que no la quiere dar. El tema del día de hoy es una historia preciosa de alguien que siempre dijo que sí, que en su cara se le veía el sí. No sé si algunos de ustedes han jugado ese juego de ponerse una tarjeta en la cabeza y que tiene algo y los demás lo tienen que adivinar. La cara de esta persona decía siempre sí. Sí, yo voy, sí, yo lo hago, sí, yo te ayudo, sí, en qué colaboro, sí, ¿qué más falta? Sí, sí. Es una palabra con la que tenemos que iniciar este 2021, porque allá afuera está lleno de nos, de nunca se podrá, nunca volverá a ser igual, no volveremos a ser los mismos. Y empezamos a cargar todo aquello que de repente si lo metemos en una bolsa va a ser bien difícil avanzar. Pero tenemos que impregnarnos de esta palabra del día de hoy, del sí. Dianita y yo tenemos una amiga que queremos mucho, que en su cara tiene un tremendo sí, así enorme. Y desde que la conocimos, su sueño
que el Señor le había puesto ese sueño en su corazón, es ir a las naciones. Y ir a las naciones, de repente, en un joven, uno lo piensa y dices, híjole, faltan recursos, falta documentación, faltan permisos, y uno se pone a pensar como adulto, dices, no está nada fácil irte a las naciones, hijo, mejor ve centrando tus sueños, porque eso de ir a las naciones como que no suena, como que no es del Señor. Pídele confirmación. Nosotros diciéndole al soñador, al que dice que sí, tratando de frenar sus sueños. Esta amiga nuestra, cada oportunidad que teníamos, que salía, es que yo voy a ir a las naciones. Y hablaba de África y hablaba de todos lados. Y bueno, nosotros en nuestra amistad decíamos, bueno, sí, que Dios te bendiga, que Dios te lleve. El día de hoy, ya tiene un tiempo, ella tuvo un viaje de placer a Canadá y por COVID no ha podido regresar. Y de ahí creo que la mandan a África, al servicio de Dios. Tal vez no eran los medios, tal vez no sean ese viaje ni siquiera era el viaje definitivo, el que ella pensaba que era su viaje en el que ella iba a evangelizar, a llevar la palabra de Dios a tribus, a lugares, a trabajar con niños. Pero Dios dijo, este es tu tiempo. Hija, ¿cuántas veces me has dicho que sí? Y ella le había dicho, Señor, todas. Este es tu tiempo, tómalo para ti. No nos desesperemos cuando de repente allá afuera el mundo dice a todo lo que estamos viviendo, no se puede, no es factible, no es sustentable, ¿verdad? Porque estamos muy de moda la sustentabilidad del proyecto. La historia de hoy, dile al Señor, Señor, yo digo sí. Envíame a mí. Cambio mi velocidad. Una vez más. Señor, creyéndolo. Yo digo sí. Envíame a mí. Cambio mi velocidad. Este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de conformismo, de resignación. Y cuando llegué a esa palabra resignación me di cuenta que buscando concordancia en la Biblia, la palabra resignación no existe en la Biblia. No existe la palabra resignación. Nosotros que somos cristianos, que por eso nos gozamos, que por eso alabamos, que venimos a la iglesia y que Dios nos dio un nuevo corazón, no debemos ser resignados. No debemos resignarnos, porque tenemos nuestro consuelo en la palabra de Dios. Sabemos que en nosotros no debe haber incertidumbre, miedo. Debemos renunciar al miedo que la sociedad actual ha sembrado en nuestros corazones. Con mensajes en los periódicos, con mensajes en las redes sociales, con mensajes del boca a boca entre los amigos. Nosotros tenemos que sumarnos al movimiento del factor de cambio de la iglesia cristiana. Este factor de cambio que solo lo vamos a lograr diciendo sí. Vamos a hablar de un hombre que muchos de ustedes conocen y la palabra, la pastora no sé si se acuerda, pero salió al tema en noviembre, diciembre en una plática de discipulado, de un hombre que fue llamado, creyó, caminó y accionó. Fue llamado, creyó, caminó y accionó. Tuvo claramente un cambio de velocidad en su actuar. Primero fue llamado. Muchos de aquí somos llamados y muchos de aquí creemos, pero muchos también, las iglesias están llenas de gente de engorda, que comen, vienen, comen, se alimentan, anotan, alaban, se gozan, se van contentos y no pasa de ahí. Tenemos que ser gente que aparte caminemos y accionemos, cambiemos nuestra velocidad. Cambiemos nuestra velocidad. Es una pequeña determinación en nuestra vida. Ya medio van atinando quién es. Tú sí sabes porque lo escuchaste toda la semana. Este personaje es Felipe de Betsaida. Felipe es un hombre que siempre dijo sí. Es un hombre que siempre encontraba la posibilidad de cómo sí, el cómo intentar arreglarlo. Siempre estaba ayudando a los demás. Incluso cuando el Señor Jesucristo llegó a él estaba ayudando a alguien. La primera vez que Felipe aparece en los evangelios, aparece siendo de ayuda, siendo de apoyo. Incluso todos a Felipe
lo reconocían por eso, por su calidad hacia frente, arribado, siempre diciendo que sí. Felipe le pasa que de repente el Señor Jesucristo pasa por donde él está y lo llama. ¿Y qué creen que hizo? Lo primero que hizo Felipe, le creyó, se paró. Pero hay algo impresionante en la lectura que podemos parafrasear, y está, gracias, es tan amable, en Juan 1, 43 al 46. A ver si tenemos lo mismo. 1, 43 al 46. El título de la parte dice: Jesús llama a Felipe y a Natanael. En realidad, bueno, lo van a ver. Dice: al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo de donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe: sígueme. ¿Sí? Luego de que Felipe fue a buscar a Natanael, le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia. ¿Qué fue lo primero que hizo Felipe? Reconoció, creyó y transmitió el mensaje. Es increíble que de un versículo a otro, Felipe, el evangelista, ya estaba evangelizando. Del 45 al 26, del 45 al 46, más bien dentro del mismo 45, dice: el de que también hablan los profetas es Jesús de Nazaret. Pero Natanael, que se parece más a nosotros, espérame un tantito, te llamó a ti, pero a mí no. A mí no me ha confirmado nada. Yo necesito que una madrugada Dios hable del cielo, que caigan rayos del cielo y que caigan justamente en la casa del vecino que me cae mal, para que confirme que mi propósito en esta tierra es servirle. Esperamos grandes señales, esperamos grandes prodigios que anticipen que el Señor nos está llamando. Pero fíjense lo maravilloso. Natanael le dice: ¿acaso puede salir algo bueno de puerta al cielo? Amén, amén. ¿Acaso podrá salir algo bueno de una iglesia chiquita? Sí, nada más. Esta palabra, iglesia, es para ustedes, jóvenes. Aarón, Dios, es para ustedes. ¿Acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? Y dice: ven y lo verás. Ven y lo verás. La respuesta de Felipe no tiene comparación. Porque él le pudo haber dicho: espérame, mira, te voy a tratar de convencer, ven y vamos a ver desde el libro de Isaías lo que dice. Él es el que está escrito, el que está puesto en las escrituras, que va a venir y que va a morir como cordero, fue llevado al matadero, porque él conocía la palabra. Dice: no te preocupes, ven y velo, constátalo por tus propios ojos, velo tú. Hay una frase que me gustó, dice: cuando las palabras no pueden llegar al corazón, los actos descubren la verdad. Felipe le estaba dejando la chamba al Señor. Tú ven, yo sé que en quien estoy creyendo te va a convencer. Ven, síguelo, acompáñame. Felipe es conocido como Felipe el diácono, Felipe el evangelista, porque ni bien estaba recibiendo la palabra, el llamado, ella estaba compartiendo. En Juan 12, 20 al 26, dice lo siguiente. Vamos a ver cómo un pequeño perfil de Felipe, dice también, dice: Jesús anuncia su muerte. Dice: entre las personas que habían ido a Jerusalén para la fiesta de Pascua para adorar, había unos griegos, y ellos fueron a un pueblo de Galilea para ver a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dijeron: Señor, a Felipe, queremos ver a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, fue a contárselo a Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Ya leemos lo demás. ¿Por qué creen que se le acercaron a Felipe los griegos? ¿Por cara de chupalimón? ¿Por cara de... no, pero un ratito aquí... por cara de sabiduría? ¿Por cara de perfección? Se le acercaron porque tenía un rostro amigable, un rostro de servicio, un rostro de: ¿en qué te puedo ayudar? Se acercaron a Felipe. Nada aquí está puesto por casualidad. Se acercaron a Felipe. Yo te pregunto, amada iglesia, ¿se acercan a ti para pedir consejo? ¿Se acercan a ti para poder pedir consuelo? ¿Se acercan a ti? Probablemente no estamos reflejando el rostro que Felipe tenía. Un rostro de decir:
yo aquí estoy, te puedo ayudar. A veces aún sobre el chaleco de cristianos del yo te puedo ayudar, ven conmigo, tenemos una cara de chupalimón que hace que se aleje la gente de nosotros. Entonces, fíjense nada más, voy a dar lectura, porque esa parte se llama Jesús anuncia su muerte. Dice, ha llegado en el 23 y Jesús les dijo, ha llegado el momento de que todos sepan la verdad de quién es el Hijo del Hombre. Ustedes saben que el grano de trigo no produce absolutamente nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Eso hace alusión al servicio. Si ustedes consideran su vida más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven. Y mi Padre los premiará. Amén. Felipe creyó esta palabra. Felipe creyó en el servicio a Dios. Y que tiene un galardón, que tiene un premio para cada uno de nosotros. Entonces, con toda esa seguridad, él se acercaba al Señor Jesucristo. Él preguntaba, incluso él siempre en todo momento decidió servirle. Como buen discípulo, también era preguntón. Todo eso es un entorno, todo esto es un panorama que les estoy transmitiendo de Felipe, porque lo que viene es glorioso. Muchos de ustedes ya se lo saben. Pero al leer la Escritura, a la luz de la Escritura, a la hora de preparar esto, vinieron para mí son revelaciones, porque al no saberlo, para mí son revelaciones. Tal vez en tiempo pasado a algunos de ustedes ya les cayó esta revelación, para mí no. Pero no quiero ser egoísta con la situación. Quiero transmitirles lo que el Señor me mostró. Amén. Amén. Felipe lo cuestionaba en Juan 14:7. En Juan 14:7. Fíjense nada más, eso es un viaje rapidísimo por la vida de Felipe. Dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Tal vez Felipe era tantito lento, porque ahí la cosa estaba clarísima. Pero bueno. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Él era un inquieto. Era preguntón. Era echado para adelante en todo momento. Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Era un trato especial con Felipe. Era un trato especial. Te digo, Juan, para que me entiendas. Pero todos, al día de hoy, esto es una palabra. Señor, muéstrame tus caminos, muéstrame qué debo de hacer. Llega a la iglesia, ponte la tarjeta de sí, transmítelo a la gente de afuera. Es bien fácil entre nosotros cobijarnos, es bien fácil entre nosotros consolarnos, pero hay gente allá afuera que tiene puros nos y necesita que vayamos, necesita que Felipe active, que cambie su velocidad, que tú y yo salgamos de donde estamos, de nuestro lugar de conformidad y salgamos a compartir. Necesitamos más Felipes. Después de la resurrección del Señor Jesucristo, fueron enviados los discípulos a Jerusalén, Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Eso hacía exclusión de personas? No, eso no. Muchos discípulos, varios discípulos, se creían los dueños de la palabra y decían que la palabra solamente era para los judíos. Pero ¿quién creen que tomó la iniciativa y se fue justamente a donde ninguno quería ir? Felipe. Se fue justamente al lugar donde nadie quiere ir. Ocupó el puesto que precisamente nadie quiere tomar. Ocupó el segmento de la sociedad, los lastimados, los heridos, los pecadores, los que no merecían escuchar la palabra de Dios. Él va y se les acerca. La mayoría se quedaron en su tierra con sus mujeres y su familia, pero él se fue a Samaria, a un lugar de los enemigos del Señor. Nadie se atrevía a ir ahí. Pero vamos a Hechos 8, 4 al 8. Y aquí es donde se pone interesante.
Dice Felipe en Samaria. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias del Salvador en los lugares por donde pasaban. Felipe fue a la ciudad de Samaria y ahí se puso a hablar acerca de Jesús, el Mesías. Felipe era uno de los 7 ayudantes de la iglesia. Toda la gente se reunía para escucharlo con atención y ver los milagros que hacía. Muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba. Y los espíritus salían dando gritos. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Y todos en la ciudad estaban muy alegres por una obediencia de Felipe al llamado. Ya vamos conociendo a Felipe. ¿Qué pasó con Felipe en Samaria? Fue respaldado. Joven, hermana, hermano, no temas de ir a esa familia, de ir a ese lugar donde crees que no vas a ser bien recibido. El Señor ya tiene algo preparado para nosotros. Él nos da la victoria. A Felipe le dio la victoria. Imagínense, sacó demonios y los paralíticos vieron y los sordos cantaron. Y bueno, eso fue un relajo. Él creyó en la promesa hecha en Hechos 1:8. Ese no lo tengo ahí, tocayo, pero en Hechos, cuando recién fueron mandados los discípulos, se les dio esta promesa y decía de la siguiente manera, 1:8, dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. O sea, no van solos, no vamos solos, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Amén. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide llevar la palabra si podemos creer en Hechos 1:8 y recibiremos poder? Lalo, pero es que a mí las palabras no me salen. Yo no me sé versículos bíblicos. Entonces deja que los actos, que los hechos hablen de un corazón verdadero. Puede convencer más de repente lo que podamos transmitir. Una etiqueta aquí bien grande en la frente que diga: sí, yo te puedo ayudar. Mira, yo de la palabra no me sé mucho, pero yo te puedo decir que el amor del Señor es grande y que tiene planes de bien para ti. ¿A quién no le cae bien eso? ¿A quién no le cae bien eso? Pero a veces necesitamos confirmación tras confirmación tras confirmación del Señor para poder accionar. Y el Señor no se mueve así, porque me dice: hijo, yo ya te lo dije en Hechos, recibiréis poder, porque ha venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Repite conmigo: misión especial. Misión especial. El Señor tiene una misión especial para cada uno de nosotros. Amén. Tal vez todavía no la conocemos, la misión especial. O tal vez ya la tenemos por ahí en mente. Sí, es mi prima, mi sobrina. Tenemos una misión especial a quien el Señor nos ha mandado a llevar su palabra, a llevar consuelo, a llevar ayuda. Tenemos una misión especial. El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, como lo tuvo para con Felipe. Y él justamente tenía que recurrir a Felipe porque lo iba a mandar a un lugar donde nadie más hubiera querido ir. ¿A cuánto nos gusta? Bueno, conocer el desierto sí, pero saber que vamos a pasar por un desierto. Desierto económico, un desierto familiar. Si tú sabes, porque a veces entramos en circunstancias que bueno, ya son circunstanciales de la vida, que de repente, bueno, Señor, ya me pusiste aquí, ahora sácame. Pero si deliberadamente el Señor te llama y te dice: hijo, vas a pasar por un desierto, ¿qué diríamos? Señor, pero ¿por qué tanta hazaña conmigo? Porque yo me he portado bien. Yo recuerdo que aún en nuestra separación, en algún momento de la iglesia, de Anita y mía, en el principio de nuestro matrimonio, siempre orábamos al Señor y le decíamos: Padre, a nosotros llámanos de buena manera. Nosotros entendemos, porque oíamos historias, pastor, oíamos historias de gente que caía en cárcel, que caía en enfermedad y que solamente hasta ese momento, ya sin una pierna y cosas así, hasta ese momento entendieron que eso tenían que servir a Dios. Y cuando oíamos esas palabras, decíamos: Padre, a nosotros por las buenas que entendemos. Y la verdad que el Señor nos llamó por las buenas, nos llamó por las buenas. Fíjense nada más, viene la parte medular y eso es lo que quiero que quede en su corazón. En Hechos 8, 26 al 40
Es una historia que ya muchos conocen, ya han leído, y viene la parte central. Dice Hechos 8:26 al 40, se lo voy a leer de manera rápida y voy a ir mencionando algunos datos que yo saqué. Dice, Felipe y un oficial etíope de África, sale. Dice, un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, ¿quién? Un ángel del Señor. ¿Qué haríamos? Bueno, ya de entrada, un ángel del Señor se le apareció a Felipe y le dijo, prepárate para cruzar el desierto y dirígete al sur por el camino que va a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Gaza. Felipe obedeció. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció. ¿Dudó? ¿Preguntó? No, Felipe obedeció. Me perdí. ¿Por qué? Felipe obedeció. En el camino se encontró con un hombre muy importante, pues era oficial y tesorero de la reina de Etiopía. Ese oficial había ido a Jerusalén a adorar a Dios y ahora volvía a su país. El oficial iba sentado en su carruaje, fíjense nada más, leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. Felipe, en el llamado del Señor Jesucristo, estaba parado y le dijo, ven y sígueme. Felipe se paró. Viene aquí y le dice, acércate al carruaje. ¿Cómo va el carruaje? Andando. Y camina junto a él. Entonces Felipe, yo creo que iba al lado del carruaje. Oye, ¿entiendes lo que lees? Fíjense lo que dice. Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Corrió. Cuando ya estuvo cerca, escuchó que el oficial leía el libro del profeta Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? ¿Le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Dicho esto, el oficial invitó a Felipe a que subiera a su carruaje y se sentara a su lado. ¿Ustedes invitarían a cualquier persona a entrar a su casa? No tan fácil. Debe tener el rostro de Felipe. No cualquiera nos va a invitar a pasar a su casa si no tenemos el rostro de Felipe. Un rostro digno de ayudar, digno de confianza, dispuesto a ayudar y digno de confianza. Este señor etíope pudo haber dicho, sí, no lo entiendo, pero tú qué me vas a venir a explicar si tienes cara de maleante, ¿no? Con esa tranquilidad del Señor, este oficial lo invitó a que se subiera al carruaje y se sentara a su lado. En ese momento el oficial leía un pasaje que dice, miren nada más que en qué parte estaba. Si al día de hoy, iglesia, no hemos entendido que los planes del Señor son perfectos, son milimétricos, a veces el llamado del Señor tenemos que responder en el momento exacto, porque si tardamos 5 o 10 minutos en responder, se puede pasar la oportunidad. El etíope estaba leyendo, fue llevado al matadero, como se lleva a las ovejas para cortarles la lana, como si fuera un cordero. Él ni siquiera abrió su boca, fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. No lo trataron con justicia, no llegó a tener hijos porque le quitaron la vida. Y el oficial le preguntó, ya lo leí, dígame usted por favor, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe, partiendo de ese pasaje de Isaías, a mí me impacta la sabiduría natural de Felipe. Al etíope fácilmente le pudo haber dicho, a ver, te voy a explicar desde el principio. En el principio Jesús creó los cielos y la tierra, y todo esto que estás viendo era un desorden. Ya vamos en Génesis, sí, vamos en Éxodo. Mire, dice, partiendo de donde estaba la duda, partiendo de donde estaba el dolor, partiendo de donde estaba la inquietud del etíope, a partir de ahí Felipe le explicó. Pidamos sabiduría de parte de Dios. A partir de dónde vamos a empezar a ayudar a la gente que va a llegar a esta iglesia. ¿A partir de dónde? Porque probablemente nuestra intención sea ayudar claramente, pero esa persona dice, sí, ya me hablaste de todo, ya me siento hasta alegre y cantando y con ganas de gozarme y danzar, pero no he sanado la parte que yo te estoy diciendo, la parte de la lectura. Dice, entonces Felipe, partiendo de esa parte, dice, en el camino pasaron por un lugar donde había agua. Entonces el oficial le dijo, ¡ahí hay agua! ¿No podría usted bautizarme ahora? Enseguida el oficial mandó parar el carruaje, bajó con Felipe al agua y Felipe lo bautizó. Pero cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe
y aunque el oficial no volvió a verlo, siguió su viaje contento. Más tarde Felipe apareció en la ciudad de Azoto y se dirigió a la ciudad de Cesarea, y todos los pueblos por donde pasaba anunciaba las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Amén. 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 Lo quise leer de esa manera, pero se encuentra el oficial. Él estaba sentado, se para, obedece, corre atrás del carruaje, corre, dice: ¿en qué te puedo ayudar? Corre. Ya que lo suben, predica la palabra. ¿Qué significa en un desierto cuando encuentras agua? Para Felipe estaba acabando su misión en el desierto en ese momento. Estaba acabando. Era una respuesta de Dios de decirle: hijo, tu misión especial por la que fuiste llamado, ahí culmina. Bautízalo. El general etíope entendió la palabra de una manera práctica, de una manera sencilla, y dijo: yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser bautizado. Allá hay agua, según lo que tú me dijiste. Pues no necesito tanto protocolo, allá hay agua, podemos ser bautizados. Puedes ser bautizado. Pero hay una parte que nos seguimos de corridito, que cuando termina el bautismo del etíope, Felipe fue arrebatado. Fue arrebatado. Eso es maravilloso. Fue un cambio de velocidad al que Felipe decidió decir: sí acepto, sí voy, sí me paro, sí corro, sí obedezco. Felipe en cualquier momento tuvo la oportunidad de haber dicho: Señor, no como para el desierto, pero ¿por qué? Si yo ya aquí tengo mi iglesia, yo ya aquí estoy sembrado, mira cuánta gente está llenando. Dijo: ven al sur. La distancia entre Gaza, donde era el cruce, donde se iba a ver con este etíope, que él no sabía que el plan de Dios era que se cruzaran, y Azoto, donde apareció Felipe, eran 30 kilómetros, como de aquí a Jaltipan, yo creo. Imagínense nada más. Físicamente, no es una cosa, fue físicamente, él fue jalado por el Espíritu y transportado a donde sería su siguiente misión. El Señor no para, el Señor está buscando servidores. La mies es mucha y los obreros pocos. La mies ahí está afuera. Ahí está afuera, la mies ya está ahí. Pidamos entonces por los obreros, porque se puede echar a perder la mies. Pidamos por los obreros, más gente que tenga la necesidad de decir sí. En Lucas 10, 1 y 2, para ir terminando. Lucas 10, 1 y 2. Dice lo siguiente. Dice: después Jesús eligió a 72 discípulos y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos, a lugares por donde iban a pasar. Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar al reino, pero son pocos los que hay para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias a esta gente. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles, pero estamos viviendo tiempos en los que el Señor está llamando a su pueblo. Hasta el día de hoy Él te está llamando en sueños, Él te está llamando por medio de los cantos, Él te está llamando al abrir la Biblia, Él te está llamando al momento que alguien toca la puerta y dice: vecina, ¿puedo hablar contigo? Y que ves que esa ocasión no es para echar chisme, sino es para decirte: tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi esposo. ¿Qué significa? Que identificaron tu sí en la frente. Dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias Padre, porque puedo ser de ayuda. El decir que sí de Felipe fue el principio de la iglesia africana cristiana, la iglesia creyente cristiana en África. El principio de un boom de la iglesia cristiana. Si Felipe no hubiera dicho que sí, no hubiera llegado al evangelio a esos lugares. Si Felipe se hubiera tardado 3 minutos más, no se hubiera cruzado. El etíope venía del este y Felipe venía del sur. Y era un cruce.
Si él no obedecía en 5 minutos, la carroza hubiera pasado. Se nos pueden pasar de las manos oportunidades de llevar la palabra de Dios. Es importante que atendamos pronto, que atendamos al instante el llamado del Señor. No pidamos tanta confirmación. Cuando tú pidas tanta confirmación, recuerda lo que le dijo Felipe a Natanael: ven y ve, acciona, párate, ponte de pie, corre atrás del carruaje, porque vas a ser transportado a grandes cosas. Pero primera situación, tenemos que creer, pararnos. Nosotros, para creer, dice el Señor, le dijo: ven a mí. Tuvimos que ser tocados para acercarnos a Él. Ven en pos de mí. Y luego vayan a predicar el Evangelio, como flechas lanzados. Aquí estamos ahorita reunidos, pero no sabemos qué vueltas va a dar la vida para cada uno de nosotros. Tal vez algunos se vayan al África, tal vez unos se vayan a la Benito Juárez Norte. No sabemos. No sabemos. No hay misión pequeña para el Señor. Entre más lejos no significa que sea mejor. Hay misiones especiales para cada uno de nosotros. Pero tenemos que decir que sí, como Felipe. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, si está bien. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos